El huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5, golpeando con furia la isla de Jamaica con vientos de cerca de 300 km por hora. Es el temporal más grave registrado en 174 años. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El ciclón ya ha dejado al menos 7 muertos en el Caribe y mantiene en alerta máxima a varios países como Cuba, Haití, República Dominicana y las Bahamas. En Jamaica, el primer ministro ha advertido de que no existe infraestructura en la región que pueda resistir una categoría 5, mientras los habitantes preparan evacuaciones masivas ante el riesgo. Aquí en Europa, los servicios de inteligencia alemanes advierten de que el viejo continente se encuentra ante una paz gélida que podría quebrarse en cualquier momento ante la amenaza rusa. Como les informábamos ayer, Alemania ha detectado cómo Rusia recluta agentes desechables a través de las redes sociales y Telegram. Estas tácticas forman parte de una estrategia de guerra híbrida del Kremlin que incluye cortes de cables submarinos, radares de drones, propaganda dirigida y actos de espionaje para desestabilizar Occidente. Les contamos más detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. El huracán Melissa azota este martes a Jamaica como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más poderosa que ha golpeado la isla desde que existen registros, hace 174 años. El ciclón ya tocó tierra en las primeras horas del día y avanza en trayectoria diagonal. El primer ministro del país advierte que el territorio enfrenta una situación sin precedentes. Mientras tanto, trabajadores de la ONU están preparando ayuda para Jamaica, Cuba y Haití. Hasta el momento, el huracán Melissa ha dejado al menos 7 muertos en el Caribe, 3 en Jamaica, 3 en Haití y 1 en República Dominicana. Otra persona continúa desaparecida. Se espera que Melissa gire hacia el noreste y golpee el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche. A medida que la ampliación estratégica de la UE hacia el este cobra mayor impulso, una nueva encuesta muestra que más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea apoyan la introducción de nuevos Estados miembros en el bloque. Más concretamente, el 56% de los ciudadanos aprueba la ampliación de la Unión Europea. Según un estudio del Eurobarómetro realizado en toda la UE, los Estados miembros más favorables a la ampliación son Suecia, Dinamarca y Lituania. Los jóvenes europeos de entre 15 y 24 años se muestran especialmente favorables. El apoyo procede en gran medida de los jóvenes y de las personas con estudios, y eso no es muy sorprendente. Son los sospechosos habituales los que se mostrarían comprensivos y partidarios de tales esfuerzos. Así que ahora la pregunta es cómo conseguimos convencer e implicar también a los jóvenes electores y sin estudios. El 37% de los encuestados cree que la ampliación reforzará la influencia de la UE en el mundo. El 37% también piensa que reforzará la economía europea, mientras que el 30% cree que la ampliación conducirá a una mayor solidaridad en la Unión. Pero aparte del apoyo general de la ampliación, se necesita un compromiso político para hacer avanzar el proceso. Este será el lema central de la cumbre sobre la ampliación de la UE que Euronews celebrará el 4 de noviembre en Bruselas, donde los jefes de Estado de los países candidatos debatirán con los dirigentes de la UE las cuestiones relacionadas con la adhesión. Estaría bien que los políticos ahora se subieran a esa ola de apoyo público para ser más ambiciosos y actuar realmente con respecto a dar la bienvenida a nuevos miembros en la Unión Europea y hacer el trabajo preparatorio necesario para poder integrar a más países en torno a la mesa de toma de decisiones. Aunque la mayoría de los ciudadanos apoya la ampliación de la UE, muchos también expresan su preocupación. El 40% afirma que podría presentar el riesgo de una inmigración descontrolada. El 39% señala un posible aumento de la corrupción y la delincuencia y el 37% se preocupa por el coste para los contribuyentes. El Estado de Derecho se ha reducido en más de 2/3 de los países de la Unión Europea en 2025, según el índice del Estado de Derecho publicado el martes por el World Justice Project. El Estado de Derecho puede definirse como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que cumple 4 principios universales: rendición de cuentas, derecho justo, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial.
De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Bulgaria y Hungría fueron los que obtuvieron las puntuaciones más bajas en Estado de Derecho. En el extremo opuesto, 8 países de la Unión Europea figuran entre los 10 primeros del mundo en el índice del Estado de Derecho. En 2025, Eslovaquia y Hungría registraron los descensos más acusados. En los 8 factores, Hungría ha ido cayendo. Estos van sobre si se reducen las restricciones a los poderes del gobierno, si no hay corrupción, si es un gobierno abierto, si hay derechos fundamentales, justicia civil, justicia penal, el cumplimiento de la normativa y el orden y la seguridad. Los mayores aumentos se observan en Irlanda y Polonia. Una tendencia global que vemos es la reducción de los límites al gobierno, los derechos fundamentales o la apertura del gobierno. Irlanda y Polonia muestran mejoras en todos esos factores. El declive del Estado de Derecho se observa en todo el mundo y no solo en Europa. Los sistemas judiciales de la mayoría de los países del mundo también se enfrentan a una mayor injerencia política. Mañana se cumple un año de la dana que dejó 237 muertos en España. En Euronews hemos hablado con una de las víctimas que perdió a su hija y a su marido en la catástrofe en Valencia. Las denuncias apuntan a fallos graves en los protocolos de emergencia, ausencia de alertas, construcciones en zonas inundables y una respuesta institucional tardía. Un año después de la devastadora dana que arrasó Valencia y otras partes de España, las víctimas no solo siguen cargando con la ausencia de sus seres queridos, sino también con un silencio institucional que mantiene las heridas abiertas. Sigo estando destrozada, rota, sin poderlos velar como correspondería. La mayoría de los familiares de víctimas no hemos podido todavía hacer el duelo porque no ha habido un perdón, no ha habido verdad. ¿Cómo olvidar el 29 de octubre si fue un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, de muerte, finalmente de oscuridad y silencio institucional? Porque al día siguiente, cuando vimos la magnitud de la tragedia, vimos todo lo que se había llevado el agua, lo que había arrasado, y revivir otra vez todo cada vez que llueve, cada vez que suena una gota en nuestros tejados. Estamos nerviosos, estamos descolocados, frustrados, y es el miedo que nos ha quedado a toda la sociedad en general. Las víctimas siguen pidiendo justicia. Todo el reconocimiento que no tuvimos en España lo tuvimos en Bruselas. Allí no dan crédito que una persona así se mantenga en el poder. Incluso en el resto de comunidades no entienden cómo una persona puede mantenerse en ese estado. Y bueno, el tiempo dirá a ver si la justicia nos da la razón y tenemos ahí un apoyo. Solo entonces podremos tener duelo a nuestros fallecidos. La tragedia ocurrió en el río Guadiana, en el Algarve, el lunes por la noche. Una embarcación perteneciente a la Unidad de Control Costero de la Guardia Nacional Republicana fue embestida por una lancha de alta velocidad vinculada al narcotráfico. Esta noche murió en servicio un militar de la Guardia Nacional Republicana que perseguía junto a otros militares una lancha rápida en el río Guadiana. Una lancha rápida no río Guadiana que faz como tipo. Este tipo de lanchas normalmente hacen todo el tráfico de sustancias ilícitas y de personas, en este caso tráfico de estupefacientes. En vista de ello, a la familia, a la Guardia Nacional Republicana, que está de luto, y a todo el país, el Gobierno quiere dar el compromiso solemne de que hará todo lo posible, especialmente en colaboración con las autoridades españolas, para detener a los autores de este crimen. Nomeadamente em articulação com as autoridades espanholas, para deter os autores deste crime. Además de la víctima mortal, otros 3 agentes resultaron heridos. La Guardia Nacional Republicana indicó que la embarcación sospechosa fue encontrada posteriormente ardiendo en las orillas del río y se han tomado medidas para investigar las circunstancias del incidente.
Las operaciones se están llevando a cabo con el apoyo de la Policía Marítima, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil y la Guardia Civil de España. También se ha recurrido a la Policía Judicial. El Gobierno lo ha calificado de momento trágico y Luis Montenegro ha asegurado que se hará todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Un avión que transportaba principalmente turistas europeos se ha estrellado en la región costera keniana de Kwale a primera hora del martes. La compañía aérea Mombasa Air Safari declaró que a bordo viajaban un piloto keniano, 8 pasajeros húngaros y 2 alemanes. El vuelo se dirigía a la popular Reserva Nacional de Masai Mara. El avión se estrelló en una zona montañosa y boscosa a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani, según las autoridades. Los organismos de investigación están estudiando la causa del accidente, que se produjo a las 5:30 de la mañana, hora local, en un momento de fuertes lluvias. El avión estalló en llamas, dejando restos carbonizados en el lugar del siniestro, según las autoridades. Los testigos dijeron haber oído un fuerte estruendo y al llegar al lugar encontraron restos humanos irreconocibles. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara lo que llamó una prueba exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la medida de inapropiada. Instó a Putin a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania en lugar de probar misiles, alegando que el conflicto debería haber durado una semana y ahora se encuentra cerca de los 4 años. Trump también señaló que Rusia es consciente de que Estados Unidos tiene un submarino nuclear desplegado frente a sus costas. El Kremlin calificó el misil de único y dijo que es un producto que no posee ningún otro país del mundo. Durante la prueba, el arma demostró su capacidad para evadir las defensas antimisiles y antiaéreas. Sin embargo, junto con los simulacros nucleares de Rusia de la semana pasada, la prueba se considera un mensaje más a Washington de que Moscú no cederá ante las sanciones y presiones estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump saludó calurosamente a la nueva primera ministra japonesa durante su encuentro el martes en Tokio. Trump busca asegurar $550.000 millones en inversiones japonesas dentro de un acuerdo comercial. Durante el acto reiteró la fortaleza del vínculo entre ambos países. Siempre he sentido un gran amor y un gran respeto por Japón, y diré que esta relación será más fuerte que nunca. Estoy deseando trabajar con ustedes, y en nombre de nuestro país quiero hacerles saber que siempre que tengan alguna pregunta, alguna duda o cualquier cosa que deseen, cualquier favor que necesiten y que yo pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos. Somos un aliado al más alto nivel. Tras el encuentro, ambos líderes firmaron un acuerdo para inaugurar la llamada Edad de Oro en la alianza entre Estados Unidos y Japón. El documento reafirma el marco previo que impone un arancel del 15% a los bienes japoneses e incluye un fondo de $550.000 millones para que Japón invierta en Estados Unidos. También firmaron un segundo pacto centrado en garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas. China ha firmado una nueva ampliación de un acuerdo de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la conocida como ASEAN, tratando de mostrarse como una alternativa a las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Lo hace a 48 horas de su reunión con Xi Jinping en Corea del Sur para abordar precisamente el tema de los aranceles. Las dos naciones han amenazado con imponerse barreras comerciales mutuas por encima del 200%. Lee ha subrayado la confianza mutua entre China y los miembros de la ASEAN, que comprende a Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, a quienes ha calificado de buenos vecinos y hermanos cercanos en geografía, cultura y sentimiento. Se trata de la tercera revisión del tratado, que se firmó por primera vez en 2002 y entró en vigor en 2010.
Esta zona de libre comercio abarca un mercado combinado de más de 2.000 millones de personas, con un flujo comercial que ha pasado de 200.000 millones de euros en 2010 a cuadruplicarse, con 860.000 millones durante el año pasado. El primer ministro malasio declaró durante la ceremonia de la firma que China es tan importante para la ASEAN como el acuerdo comercial para la que es la segunda potencia económica y militar del mundo. Un fuerte terremoto sacudió el lunes el oeste de Turquía, provocando el derrumbe de al menos 3 edificios, según informaciones de las autoridades locales. Según la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, las estructuras ya habían sufrido daños en un terremoto anterior y no se confirmaron víctimas inmediatas. El seísmo de magnitud 6,1 que se produjo a última hora del lunes tuvo su epicentro en Sindirgi, en la provincia noroccidental de Balıkesir, y provocó varias réplicas que se dejaron sentir en Estambul y provincias cercanas. Según el Ministerio del Interior, al menos 22 personas resultaron heridas por caídas relacionadas con el pánico. Sindirgi ya había sido sacudida en agosto por un terremoto de magnitud 6,1 que causó la muerte de al menos una persona y heridas a decenas. Turquía ha firmado un acuerdo con Reino Unido por valor de unos 9.000 millones de euros para la compra de 20 aviones Eurofighter Tifón. El presidente turco Erdogan calificó el acuerdo de nuevo símbolo de la relación estratégica entre los dos estrechos aliados. El primer ministro británico Keir Starmer añadió que el acuerdo ofrece la opción de vender más aviones en el futuro. Los acuerdos de ejecución para la compra de los cazas Eurofighter Typhoon se firmaron durante las reuniones interdelegacionales. Consideramos este memorando como una nueva muestra de nuestras relaciones estratégicas entre dos estrechos aliados. Puede que nuestros países se sitúen en ambos extremos de Europa, pero somos socios fuertes que trabajan más estrechamente que nunca. Nos unimos tras nuestra seguridad colectiva como aliados de la OTAN. Los reactores son fabricados por un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia y España. Ankara y Londres ya habían firmado un acuerdo preliminar en julio. El acuerdo del verano se produjo poco después de que Alemania decidiera levantar su prolongada oposición a la venta de los aviones a Turquía. El jardín de luz de la emperatriz Isabel de Baviera en el Parque del Palacio Real de Cotolo invita a los visitantes a vivir un viaje mágico en el tiempo. Este año el espectáculo brilla más que nunca, más grande, más glamuroso y con el doble de esculturas luminosas. Más de 130 figuras LED iluminan ahora un recorrido de 32.000 metros cuadrados. El teatro barroco luce una impresionante pintura de luz en su fachada, mientras que el castillo y el parque iluminados pueden contemplarse desde una noria que ofrece una vista de ensueño. El jardín se transforma en un cuento de hadas donde cobran vida las flores favoritas de la emperatriz, su fiel perro y un sinfín de animales y aves que acompañan la escena con música, coros y una orquesta de baile. En uno de los castillos barrocos más grandes de Hungría, los visitantes también pueden caminar por arcos de luz de más de 100 metros de longitud. Una parte de la recaudación se destinará a plantar nuevos árboles en el histórico jardín del palacio en memoria de los que se perdieron en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado la migración irregular a la Unión Europea en 2025? Las entradas irregulares en la Unión Europea disminuyeron un 22% en los 9 primeros meses de 2025. Así se desprende de los datos publicados por la Agencia de Fronteras del bloque Frontex. Los descensos más acusados se registraron en la ruta de África Occidental, que experimentó una caída del 58% en los cruces irregulares, en la ruta de los Balcanes Occidentales con un descenso del 47% y en las rutas de las fronteras terrestres orientales con un descenso del 36%. Sin embargo, en otras rutas se registraron aumentos. El Mediterráneo Central es la ruta más transitada, con casi el 40% de todas las entradas irregulares de este año.
Libia es el principal punto de partida de esta ruta, registrando un aumento del 50% de las salidas en comparación con 2024. En la ruta del Mediterráneo occidental, los cruces irregulares aumentaron un 28% y solo en el mes de septiembre las llegadas se incrementaron en más de la mitad. Las salidas desde Argelia representaron casi 3/4 partes de las detecciones en esta ruta este año. A pesar del descenso general, los costes humanos siguen siendo elevados. En 2025, más de 1000 migrantes murieron o desaparecieron mientras utilizaban las rutas mediterráneas, siendo la del Mediterráneo central la más mortal de todas ellas. Muchos migrantes han intentado viajar legalmente y han optado por hacerlo de forma irregular solo después de que se les denegara el visado. How much do immigrants cost the Netherlands? Países Bajos? Países Bajos se prepara para acudir a las urnas en unas elecciones generales anticipadas tras la caída del gobierno de Schoof, y la inmigración se ha convertido en uno de los temas más candentes del debate político, especialmente en torno a cuánto cuestan los inmigrantes a las arcas del Estado. La comentarista de extrema derecha Eva Vlandingenbroek afirmó recientemente que cada inmigrante no occidental en Países Bajos cuesta al Estado una media de 600.000 euros. Sus declaraciones parecen ser una exageración de las cifras publicadas en distintos estudios, entre ellos uno de 2021 elaborado por Jan van de Beek. Ese estudio estimaba que el coste fiscal de la migración para el Estado neerlandés entre 1995 y 2019 ascendía a 400.000 millones de euros, cifra que generó un amplio debate político y mediático en el país. Sin embargo, numerosos críticos se manifestaron en contra del informe. The Cube habló con varios economistas que aseguran que aunque las estadísticas utilizadas pueden ser correctas, se han malinterpretado y no reflejan el verdadero impacto económico de la inmigración. Por ejemplo, explican que el estudio calcula erróneamente los costes migratorios al considerar que todos los bienes públicos, como la defensa o la protección contra inundaciones, aumentan en proporción al crecimiento de la población, algo que ocurre con servicios como la policía. Si se corrige ese factor, los economistas sostienen que la supuesta pérdida de 17.300 millones de euros atribuida a los inmigrantes en 2016 se reduciría a unos 8.400 millones, menos del 1% del PIB. Aunque algunos grupos de inmigrantes como los solicitantes de asilo pueden suponer un coste mayor que su contribución al Estado, las cifras que pretenden medir el coste total de la inmigración suelen estar malinterpretadas o infladas. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre en Europa y en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
Đây cũng là mùa cao điểm du lịch đối với phố cổ.